Dixon Rodríguez me pregunta, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué es un queso enzimático? Mira, queso enzimático no es una palabra así que se le diga a un queso. El queso tiene enzimas, ¿ok? Y la enzima que se utiliza en el queso o en la leche para cuajarla se llama renina o quimosina. De repente le dicen por eso queso enzimático, pero los quesos no tienen... todos los quesos tienen enzimas. ¿Por qué? Porque cuando el queso, cuando la leche se coagula, que la bacteria láctica hace el proceso. Aquí me dice Gis Fitness. Saludos, si yo descremo la leche por completo con esa leche de vaca, ¿puedo hacer un queso semiduro? Claro que sí, puedes hacer con la leche, al descremar la leche, puedes hacer un queso perfectamente. Lo único malo es que cuando la leche, por tener menos grasa, te va a dar un menor rendimiento. ¿Okay? Entonces vas a necesitar más litros de leche para hacer el mismo kilo. Aquí, explica cómo hacer un queso amarillo venezolano. Bueno, fíjate, JIS Fitness. El queso amarillo es queso cheddar. ¿Ok? Y el secreto para hacer el queso cheddar, o mejor dicho, para hacer el queso amarillo, es simplemente el color amarillo se le da con anato, ¿okay? O noto, como se dice en los países latinos. En inglés se dice anato. Aquí me pregunta DC Marisela. ¿Puedo hacer queso llanero duro para rallar con leche pasteurizada? Sí puedes, DC Marisela, porque el queso para rallar, que es un queso curado, lo que le da la dureza al queso es el prensado y por supuesto la maduración. Tienes que ir haciendo el queso siguiendo un procedimiento de prensado. Tienes que... ¿Cuáles son las tendencias actuales en el desarrollo de nuevos sabores y variedades de quesos artesanales? Entonces me preguntan por aquí, ¿verdad? Yo diría que en el mundo del queso artesanal se han experimentado en los últimos años, yo diría que ha habido mucha creatividad, ¿no? Porque hay productores que siempre, como yo, que siempre estamos buscando nuevas técnicas, nuevos ingredientes, nuevas combinaciones de sabores y, por supuesto, nuevas variedades. Pero algunas de las tendencias pudieran ser, o son, de hecho, ¿no? Por ejemplo, innovar con ingredientes. ¿Okay? Por ejemplo, utilizar hierbas, utilizar especias, mezclar condimentos. Eso ha ganado muchísima popularidad y de hecho le da complejidad. Aquí me preguntan, ¿cómo sería el proceso de un queso tipo Edam, como el que venden en Venezuela? No conozco el queso Edam que venden en Venezuela. Liz Fitness. Pero el Edam es un queso de corteza de cuajada lavada, así como el Gouda. ¿Okay? Es un queso de cuajada lavada y tiene una técnica. En mi canal hay un video de cómo hacerla. Míralo y lo podrás ver. Aquí en CD, en Ciudad Guayana, solo hay queso llanero y queso guayane. Bueno, mantequilla es muy fácil hacerla, darling. En mi canal tengo un video de cómo hacer la mantequilla. Sin embargo, a grandes rasgos, te voy a decir cómo se hace la mantequilla. Una pregunta, ¿a un yogur griego se le puede agregar sal para hacerlo parecido a una mantequilla llanera? No, no lo puedes hacer. El yogur griego no tiene nada que ver con la nata. ¿Okay? Además, si le colocas la sal al yogur, vas a hacer un desastre. ¿Cómo se puede hacer queso crema con leche de cabra? Bueno, Rosana. Para hacer queso crema, en mi canal hay un video de cómo hacer queso crema. ¿Okay? Simplemente cambia la leche y utiliza el mismo procedimiento. Aquí dice Darling, aquí no se hacen quesos madurados, quisiera hacerlo. Bueno, hacer queso madurado no es seguir una receta, Darling. Hacer queso madurado tiene su técnica, tienes que aprender el afinado. Yo te invito a que tomes alguno de mis cursos para que aprendas.
y si los puedes hacer con muchísimo gusto.